Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, a la Delegación de Cultura y a la organización de la Feria del Libro por conseguir que este evento cultural sea cada año más potente. Las personas que a continuación vamos a poner nuestro granito de arena en esta montaña cada vez más alta, nos sentimos privilegiadas de poder compartir este marco. Pero más que a las instituciones, mayor gratitud siento hacia las personas que hacen que esto sea hoy posible. Me faltaría tiempo para nombrarlas a todas y espero que sepan que soy consciente de la importancia que tienen para mí todas y cada una de ellas. En la Feria del Libro de 2019 yo estaba ahí, como un asistente más, disfrutando de la cultura. Pero entonces también aproveché para buscar a los dos muchachos que llevaban esa pequeña editorial con un nombre tan enorme. Llevaba varios años escribiendo a trozos un libro que parecía un sueño imposible, pero a veces los sueños se cumplen. En la Feria del Libro de 2021 yo estaba aquí mismo presentando mi primer libro. Muy pocas personas se hacen una idea de todo lo que puse en él y todo lo que perdí escribiéndolo. Pero cuando te vacías en las páginas, dejas libre un hueco para volver a llenarte. Y este último año, mi vida se ha llenado como nunca antes, con semanas que parecen meses y meses que parecen años. Y aquí estamos en la Feria del Libro de 2022, compartiendo un proyecto que hace un año no estaba ni siquiera en mi imaginación, porque la Escuela de Educación Emocional, aunque se base en las palabras que he escrito en este libro, no hubiera sido posible sin las personas que comprometen semana a semana, semana a semana a hacer las suyas e integrarlas en su vida. Sócrates no escribió ningún libro porque creía que la palabra escrita era una palabra muerta, el cadáver de una voz. Por suerte, tuvimos a Platón, aunque hoy seamos tantos los que lo criticamos de vez en cuando, sin dejar de agradecerle nunca lo que hizo. Pero conviene recordar que la palabra viva, que la voz humana, siempre será más poderosa que una mancha de tinta en un papel o que el hipnotizante libro brillo de una pantalla. Yo también me pongo nervioso, aunque parezca que no, también me pongo nervioso. Por esto, mi mayor agradecimiento hoy es para las personas que van a compartir su voz con nosotros, para que esto sea posible. Loli González, que ya sabréis casi todo lo extraño que se me hace llamarla así. Chari García, María Elena, porque ya me he dado cuenta que llamarla Ana María Pino no sirve de nada. Toñi Durán, Ana Romero, Mila Vela, Antonio Repiso, Chari Dorado. Gracias, porque si hoy yo estoy aquí, es porque estáis aquí conmigo. Antes de empezar a disfrutar de las emociones a través del arte, vamos a resolver un aspecto técnico. Es posible que las personas que están al final de la sala no puedan ver con claridad las imágenes proyectadas en esta pantalla. Por eso hemos pensado que sería bueno que pudierais tener todas las imágenes de las que vamos a hablar en vuestra mano. Podéis acceder en vuestros móviles, desde vuestros móviles, a la misma presentación que vamos a usar como soporte. He dejado un enlace en Facebook, por si queréis, es muy fácil de encontrar y se descarga la presentación. Y si no, podéis poner en vuestro móvil la dirección de la página web mía, josearal.es, y está ahí al principio también para que se pueda abrir. Lo digo porque van a ser obras de arte que creo que conviene que se aprecien mucho, y sobre todo para quienes estáis al final, seguro que viene muy bien. Y aprovecho la ocasión, ahora que tenemos los móviles en las manos, para yo también desconectar el mío, sobre todo por respeto a las personas que están hoy como ponentes. Tengamos en cuenta que muchas de ellas no son profesionales de la comunicación y se merecen nuestro respeto y comprensión. Pues al lío. Las emociones siempre estuvieron ahí, antes que las palabras. Antes de que fuéramos humanos, las emociones ya estaban ahí. Sin embargo, los psicólogos de mediados del siglo XX pensaban que las emociones eran fenómenos culturales, respuestas aprendidas en función del contexto social en el que nos educábamos. Paul Ekman y otros investigadores demostraron que las emociones eran universales, que nuestra genética
que en nuestra genética están codificadas unas reacciones emocionales que evolucionaron durante millones de años y que forman una especie de protolenguaje humano comprensible para cualquier persona, sin importar su cultura de origen o su clase social. Y cuando no había cámaras que pudieran capturar las fugaces expresiones que provocan las emociones en un laboratorio, artistas de todas las épocas dejaron un testimonio gráfico de que las emociones siempre fueron las mismas que sentimos hoy. Esta noche vamos a dar un paseo por distintas emociones de la mano de algunas de las obras de arte más bellas de la historia, en un esfuerzo por intentar comprender mejor lo que sentimos, quiénes fuimos y quiénes somos. Vamos a comenzar con la sorpresa de la mano de Loli González. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comenzamos aquí nuestro particular recorrido por el arte y las emociones, hablando de la sorpresa, una emoción que podemos ver en este cuadro de Velázquez que todos conocemos, La fragua de Vulcano. Esta pintura representa una escena mitológica basada en uno de los episodios de las Metamorfosis de Ovidio. Apolo acude al taller de Vulcano para informarle de que su esposa Venus le está siendo infiel con Marte. Vulcano, a pesar de ser algo mayor, poco agraciado y un poco deforme debido a su cojera, había conseguido los amores de Venus, que era joven y hermosa. Finalmente se había casado con ella, pero al parecer la fidelidad de la diosa no duró mucho. Para más escarnio de Vulcano, del dios herrero, la armadura que están forjando en la fragua es para Marte. El amante de la esposa, como ya les he dicho antes. En esta pintura, a Velázquez le interesaba sobre todo el carácter dinámico e instantáneo de la historia, las reacciones de los personajes ante una sorpresa. La sorpresa es una emoción involuntaria y difícil de esconder y la podemos reconocer fácilmente en los demás. Su patrón desencadenante es un estímulo inesperado que altera nuestra rutina o nuestros esquemas mentales, que es nuevo y desconocido y que no sabemos en ese instante si supone un beneficio o un perjuicio para nosotros. Su expresión facial es una expresión abierta, basada en la apertura de los canales sensoriales. Los músculos faciales están relajados, aunque no demasiado, las cejas levantadas al máximo, los ojos muy abiertos y la boca también abierta. Al mismo tiempo, se produce una reacción fisiológica que activa el sistema nervioso autónomo para producir la instantánea inmovilización del cuerpo durante un breve periodo de tiempo. Todas estas reacciones nos ayudan a focalizar la atención en los nuevos estímulos que han provocado la sorpresa. Y esto es lo que Velázquez ha conseguido captar en este cuadro. Cada personaje expresa su emoción a través del rostro y la postura. Vulcano congela su postura y no puede evitar un atisbo de ira en su gesto sorprendido. Uno de los ayudantes, que porta una maza, mira sereno, mientras su compañero no puede reprimir su expresión de sorpresa, abriendo desmesuradamente los ojos y la boca. Sin embargo, parece que el compañero que trabaja sobre la armadura prefiere disimular la sorpresa mirando de soslayo sin dejar el trabajo que tiene entre manos. La sorpresa es una emoción muy corta. Una vez que hemos reconocido el estímulo inesperado y la sorpresa ha cumplido su función, puede dar paso a otros estados emocionales. Y podemos adivinar fácilmente que esto le pudo ocurrir a Vulcano.
A este instante de sorpresa seguro que le sucedieron otras emociones como la ira o el desprecio. Pero es otra emoción la que se refleja en la pintura que vamos a ver ahora, el asombro. Aunque se parece a la sorpresa, son emociones diferentes. Mientras la sorpresa es una emoción más primitiva e instintiva, más relacionada con las percepciones sensoriales, el asombro es una emoción más evolucionada, más intelectual. Es la sensación interna y consciente que experimentamos ante el descubrimiento de una nueva realidad. Podríamos decir entonces que el patrón desencadenante del asombro es ese descubrimiento que nos hará cambiar o transformar las creencias que teníamos anteriormente. Cambiar de creencias y aprender a ver el mundo con una nueva visión es una necesidad constante a lo largo de nuestra vida. Este cuadro de Pere Borrell, titulado Huyendo de la crítica, fue pintado en 1874. El autor utiliza la técnica del trampantojo para crear una ilusión óptica y conseguir un ingenioso efecto. Un marco dorado ficticio sirve de apoyo a un muchacho para tratar de escapar de su propio cuadro. Yo diría que podemos interpretar esta pintura como una metáfora sobre el asombro. El protagonista, entre temeroso y fascinado, se asoma al espacio exterior y quiere saltar al vacío de una nueva realidad. Quiere salir de su marco, que pueden ser sus creencias anteriores, convirtiéndose así en una alegoría o símbolo del deseo que todos hemos sentido alguna vez de salirnos del marco. En cierto modo, es lo que estamos haciendo aquí en esta ponencia. Estamos sacando el arte de su marco habitual, saliendo del análisis estético, para descubrir su dimensión emocional. Y ahora, para seguir emocionándonos, mi compañera Shari García nos hablará a continuación de una emoción muy agradable, la alegría. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Y al igual que mis compañeros, os voy a hablar de las emociones, de una en concreto, la alegría. Yo siempre digo que es mi emoción favorita, pero no hay emociones buenas ni malas. Todas son necesarias e igual de importantes. Tenemos que reconocer las emociones, aceptarlas y saber gestionarlas, ya que todas se manifiestan por un desencadenante. La alegría está asociada al éxito, al triunfo, es decir, cuando conseguimos algo que deseamos. Es una emoción que está presente en los momentos más cotidianos de nuestra vida. Por ejemplo, el simple hecho de levantarnos cada mañana y valernos por nosotros mismos ya es motivo de alegría. Cuando vamos a un cumpleaños y todos cantamos, o nos encontramos a un amigo que hace tiempo que no vemos, ¿no? La alegría, la felicidad que sentimos cuando lo abrazamos y nos ponemos al día de todo lo que ha sido de nuestra vida. Es que nos da alegría hasta de encontrarnos una moneda en el suelo, por pequeña que sea. También podemos llorar de alegría. ¿Os imagináis que este año nos tocara la lotería? Pues sería una sorpresa, una alegría enorme, porque a más de uno nos arreglaría la vida. Bueno, también sentimos alegría cuando nuestros hijos llevan fuera de nuestra casa tiempo y vuelven. Lo recibimos con los brazos abiertos y llenos de lágrimas, ¿no? Los ojos llenos de lágrimas, de felicidad. Y así podría poner miles de ejemplos. Pero también, por desgracia, existe la alegría maligna. Hay personas que se alegran de que a otras personas les vaya mal. La alegría fingida,
porque no hay nada más que ver las redes sociales, ¿no? Está llena de gente feliz, que contento está todo el mundo, que bien le va, cuando en realidad pues lo que llevan estas personas, pues algunos, pues es una vida vacía, que solamente se conforman con que le demos a un me gusta para ellos sentirse mejor y así pues llenar un poquito su vida. También está la alegría agridulce, cuando somos el vencedor y empatizamos con el vencido. La alegría también la podemos percibir a través del arte. Este cuadro, por ejemplo, en este cuadro titulado Corriendo por la playa, pintado por Joaquín Sorolla en 1908, reconocido pintor de instantáneas al aire libre, protagonizado por 3 figuras infantiles, donde podemos apreciar la alegría que desprenden estos niños con sus risas y su juego a la orilla del mar. Es un cuadro lleno de luz e intensos colores. El artista era consciente de que las cosas llegan a nuestros ojos no con su forma propia perfectamente definida, sino alterada por el ambiente y la luminosidad. Por eso su lucha artística consistió en unir la forma con la luz desdoblada, en incesantes coloraciones. Y todo esto lo podemos apreciar al contemplar este cuadro. Bueno, y para terminar, me gustaría resaltar la importancia y los beneficios que tienen todas las emociones para nuestra salud. Porque una persona alegre es una persona feliz, es más positiva, tiene mayor autoestima, se quiere más, se duerme mejor, enferma menos y hasta rinde más en su trabajo. Es una emoción que nos beneficia en todos los sentidos. Así que, por favor, os pido que tratemos de ser felices y así podremos tener mayor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno. Ahora doy paso a nuestra compañera María Elena, que nos va a hablar del asco. Buenas noches. Vamos a ver, disculparme, es la primera vez, ¿eh? Así que me tenéis que disculpar si sale algo mal. Vamos a ver, la emoción asco no es lo que siento ahora. En este momento que disfruto el deleite de compartir esta ponencia, pero que es una más de las emociones con las que trabajamos en nuestra escuela Educación Emocional. El asco, todas las emociones estudiadas cumplen una función. Esta emoción nos mueve a rechazar cualquier elemento químico, físico o psíquico, que nuestros sentidos experimentan como tóxico o antinatural. Lo podemos ver muy claro en esta imagen. Poción amarga es un óleo sobre madera pintada de Adrian Brouwer en 1631. Este artista del barroco flamenco fue rechazado por la burguesía por preferir presentar ladrones, borrachos, marginados, delincuentes, a los que retrató y trató con educación y respeto. Con toscas pinceladas desvela una vida bohemia y atormentada como la de Van Gogh, lo que le empujó desde su época a ser otro precursor del impresionismo, pero sin abandonar su admiración identificada con el tenebrismo de Caravaggio, pero sin poder evitar su confusión por hacer salir del cuadro las expresiones del rostro grotesco. En esta pintura de pequeño formato y de gigante expresividad, comprobamos que el patrón desencadenante extremo es la bebida, pócima o brebaje,
que tras agredir al sentido de las papilas gustativas, obliga al personaje a vomitar. El asco también lo provoca situaciones culturales o sociales, porque siendo el asco la relación contraria a la emoción del placer, nunca entenderé que haya personas que disfruten con el asco de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad, del bulo, del engaño, las apariencias fingidas en beneficio propio o perjudicar a los demás. Sin embargo, el asco como emoción es fácil confundirla con el desprecio. Antes mencioné a Caravaggio y mirad por dónde con un diferente de 34 años casi coincide. Adrián Bruber, el barroco flamenco en la emoción del asco y en la emoción del desprecio, desde el barroco italiano también con una obsesión de repetir varias versiones de Cabeza de Medusa. Autorretrato pintado por Caravaggio en 1597 impresiona no solo por el tenebrismo que el artista sobresalta como estilo propio, sino además por la contradicción entre la maravilla pictórica y la estética con la que consigue provocar otra de las emociones genéticas. No sabremos si reaccionar con asco a la vista de la serpiente o con desprecio ante la mirada terrorífica con la que Caravaggio representa el momento en que Perseo decapita a la diosa del inframundo, la bella Medusa, que sufrió más el letal desprecio cuando la diosa Atenea la castigó a morir como un monstruo por haber sido violada. Sino que le pregunten a una mujer violada, ¿cuánta ayuda recibió de la sociedad por haber podido conservar su dignidad femenina? Como Medusa, víctima de los dioses Perseo y Atenea, por romper las reglas establecidas. ¿Qué da más desprecio? ¿Que una diosa como Atenea castiga a Medusa, inocente doncella, a su cobardía, o enfrentarse a Perseo el violador? Sufrir cualquier injusticia se merece desprecio. Sin embargo, la impotencia de la masa social queda petrificada o inmóvil a menos que la muerda una de las serpientes de Medusa. Precisamente la cobardía de Atenea ha provocado reacciones a autores como María Zambrano y otras intelectuales femeninas. Para representar a Medusa como diosa primaria entre la vida y la muerte y simbolizar también como el amor echado por la violencia contra la que todos estamos obligados a extinguir. Entonces, si la emoción desprecio nos mueve a excluir sensaciones y personas ajenas, es por lo que cada vez se hace más necesaria la educación emocional. Y nuestra escuela, al servicio de todas las personas que decidan acompañarnos, dirigida por nuestro profesor José Araal, que está al servicio de ella. No un aplauso para mí, para él. Y ahora voy a seguir presentando. Voy a presentar a una compañera mía que va a hablar sobre la emoción y tristeza, y es nuestra compañera Toñi. Bienvenida, Toñi. Buenas tardes. Yo hoy os voy a hablar de otra de las emociones universales y más básicas de los seres vivos, la tristeza. La palabra española tristeza viene del latín tristitia, aunque también era conocida con el helenismo melancolía. El patrón que provoca mejor esta emoción es la idea de la pérdida.
y la expresión facial se caracteriza por una extrema relajación muscular, con la caída de la mandíbula y el descenso de la cabeza, quedando los ojos cerrados o entrecerrados y las cejas caídas. En conjunto, una de las emociones más inexpresivas, lo que la vincula a la necesidad de un aislamiento mental y social. La tristeza es una emoción, como todas las demás, necesaria en nuestras vidas, y es la forma en la que la naturaleza nos prepara para un proceso de duelo, en el que tenemos que aceptar y asimilar la pérdida. Pero no por ello tiene que ser desagradable, ya que después de haber superado el proceso del duelo, se podrá mirar la realidad desde otra perspectiva. La tristeza mal gestionada nos puede llevar a enfermedades como la depresión o la distimia, que se caracterizan, además de por un abatimiento general de la persona, por el descenso de la autoestima y los sentimientos de pesimismo, desesperanza y desamparo, por una tristeza profunda y crónica, esto es, duradera en el tiempo. Por eso es muy importante aprender a reconciliarnos con esta emoción, aceptarla, acompañarla y aprender de ella, sin bloquearnos, atravesar la tristeza de forma completa, sin verla como un obstáculo para la búsqueda de nuestra felicidad. Para conocer mejor esta emoción, hemos escogido entre las múltiples obras de arte que existen dos de ellas. La primera, obra de Vincent van Gogh, pintor holandés considerado unánimemente como uno de los grandes genios de la pintura moderna. Su producción ejerció una influencia decisiva en todo el arte del siglo XX, especialmente en el fauvismo y en el expresionismo. Y tras más de un siglo de experimentos artísticos, la pincelada tosca y atormentada del artista holandés, alimentada por el vigor de su pasión interior, conserva toda su fascinante fuerza expresiva, como se puede apreciar en la pintura que hoy os muestro, el retrato del Dr. Gachet. Un cuadro pintado al óleo sobre tela, que data del año 1890, de su gran amigo y doctor, el cual acabó cuidándolo durante los últimos días de su vida. El doctor, que aparece pensativo, casi preocupado, con un leve escepticismo, Van Gogh se sentía muy próximo a él, de quien decía que era al menos tan nervioso como yo. Van Gogh escribió a su hermano en 1890 sobre la pintura. He hecho un retrato del Dr. Gachet con una expresión melancólica, que bien podría parecer una mueca a aquellos que lo vean. Triste pero amable, y aún así clara e inteligente. Así es como muchos retratos deberían hacerse. Hay cabezas modernas que podrían mirarse durante mucho tiempo y que se volverán a ver, quizás con nostalgia, 100 años después. En el retrato, el artista propone un fuerte contraste cromático. En primer plano, sobre la mesa, junto al libro, una planta de digital. El digital es una planta, o sea, en la pintura es una planta de la que se extrae un medicamento para tratar afecciones cardíacas. Es, por lo tanto, un atributo de Gachet como médico. La parte superior de la obra está separada por una línea ondulada. Hay una segunda versión del retrato que fue ejecutada en el mismo año, 1890, poco después del primero. En esta versión del cuadro, Van Gogh ha eliminado, a diferencia del primer retrato, el vaso y el libro, haciendo resaltar la planta de digital sobre el fondo rojo, tratando de modo más sumario el fondo. La segunda es una obra de Pablo Ruiz Picasso, pintor y escultor malagueño, creador junto con George Braque del cubismo, y que en su obra El viejo guitarrista ciego nos transmite una sensibilidad a flor de piel. Vemos cómo esta persona retratada por Pablo Picasso nos muestra una visión llena de decadencia vital. Este cuadro muestra la imagen lánguida de un mendigo tocando la guitarra.
en el que predominan los característicos tonos azules del llamado periodo azul de Picasso. Mediante el uso de estas tonalidades frías, acentúa la tristeza del anciano. Debemos entender que es un reflejo profundo de lo que supone la mendicidad, la soledad, la tristeza, además de la ceguera. Todo esto se une en un sentimiento de pertenencia y sentido de esperanza hacia la guitarra. La guitarra o cualquier instrumento musical te aísla de las situaciones difíciles y te agarras a ello como sentido de vida. Picasso en este instrumentista quiere mostrar el contraste entre la dureza emocional que provocan todas las circunstancias vitales difíciles y el sentimiento de consuelo que provoca el instrumento. Además de un reflejo de estas situaciones, se trata de un autorretrato del autor. Y por último, resaltar que no hay que confundir tristeza con aflicción, ya que son emociones distintas con patrones muy diferentes y que nuestro profesor José Aral va a exponer a continuación. Muchas gracias. Brevemente me hago cargo de la emoción aflicción, la emoción del dolor, principalmente porque me hubiera dolido dejárselo a alguno de mis compañeros. Esto la vamos a ver sobre un detalle de la puerta principal del Duomo de Milán. Vamos a ver muchas pinturas hoy, pero en concreto nos vamos a centrar en una escultura que creo que capta perfectamente en el exterior de una figura lo que puede ser el sentimiento interno. En este caso concreto nos vamos a centrar en un detalle en el que, en torno a la imagen de la crucifixión, vamos a tener a los padres del crucificado. Y lo que os voy a pedir no es fácil. Quiero que empaticemos durante un momento con el dolor que pueden sentir unos padres cuando pierden a un hijo, porque probablemente haya pocas pérdidas más duras que esa. En este caso concreto, lo que más me llamó la atención, cuando yo mismo, llevado de la mano de mis amigos, pude tener la oportunidad de estar frente a esta puerta, lo que me hizo fijarme fue en el gesto de la mano sobre los ropajes a la altura del estómago, del hígado, como si con el propio gesto de la mano y de las telas estuviéramos reflejando la sensación de romperse por dentro. Toñi ha hablado de la tristeza, y es muy fácil confundir tristeza con aflicción, porque la tristeza no llora, la tristeza es callada, la tristeza es estar aislado del mundo, estar procesando una pérdida, pero cualquier daño, y en este caso el de la pérdida también, nos produce un dolor. Ese dolor nos lleva a lo que podríamos identificar como la emoción del llanto, una de las emociones más difíciles de nombrar. Cuando estaba escribiendo el libro no sabía si llamarla aflicción, angustia, ansiedad. En otros idiomas incluso era difícil encontrar sinónimos. Daba paseos por el diccionario buscando qué palabra podía definirla mejor, y es como si nunca hubiéramos querido mirarla de frente, porque cuando tenemos a una persona que siente esto, nos cuesta mucho mirarla. El propio gesto de la madre tapándose la cara implica también esa sensación de que es la emoción que no se quiere mostrar. Como decimos muchas veces en nuestro curso, no hay emociones buenas o malas, e incluso las emociones más estresantes y desagradables cumplen una función. ¿Cuál podría ser la función de una emoción como la aflicción? Es una emoción social también. Es la emoción de llamada de auxilio. El niño que llora porque le duele. ¿Qué harían los padres si los niños no lloraran y no supiéramos cuándo hay que atenderlos? Las personas lloramos para que nos vean llorar. A veces lo usamos como manipulación emocional, pero cuando el llanto es sincero, es una llamada de ayuda. Y es necesario que seamos capaces de empatizar para responder tanto a nuestras propias emociones como a las de las demás. La aflicción es una emoción que, bien utilizada, nos ayuda a ayudarnos los unos a los otros. No me quiero extender mucho más porque yo tendría que ser el que menos tiene que hablar de emociones, y esta tampoco es una de las que más tenemos en las que más tenemos que extendernos. Así que sin más, doy paso a Ana Romero, que nos va a hablar también de una emoción muy interesante, el miedo.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, como bien ha apuntado antes nuestro profesor, las emociones no son parte de la evolución cultural, sino que son evolutivas. Están ahí desde que el hombre es hombre. Pero sí es cierto que las culturas intentan ocultar la respuesta. Por ejemplo, está mal visto mostrar miedo en público. Se nos enseña que debemos mostrar una imagen segura de nosotros mismos. Y en esta emoción, la del miedo, es en la que me voy a centrar. Mirad esta imagen. ¿Qué os provoca al verla? Miedo, ¿verdad? Yo diría que es como un espectro de terror y pánico. Esta pintura, que está realizada por Francis Bacon, y es una reinterpretación que él hizo del cuadro de Velázquez. Francis Bacon nació en 1902, en Irlanda, y muere en 1992 en Madrid. Pintor de estilo figurativo, que en ciertos momentos sus cuadros se volvieron más bien abstractos. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad. Era asmático. Esto lo llevó al aislamiento. Fue rechazado por sus padres por ser homosexual. Él empezó a pintar en una edad adulta, cuando encontró temáticas que realmente le interesaba mostrar en sus cuadros. El aislamiento, la amenaza, la agonía. Bacon dijo estas palabras en una entrevista. Nuestra existencia está siempre velada. Las pinturas pueden ser sugerencias emocionales. Vivimos a través de velos y cortinas, y si hay violencia en los cuadros es porque hemos corrido unos de esos velos o cortinas. Este cuadro de Bacon, como he dicho antes, es una reinterpretación que hizo del cuadro de Velázquez, del que era gran admirador, que es este, el Papa Inocencio X. Podéis ver aquí también cómo nuestro gran pintor Velázquez sabe captar esa mirada penetrante del Papa, que parece perseguirnos, infundiendo temor, y cómo parece juzgar al espectador. En los dos cuadros se puede percibir muy bien el miedo. Velázquez nació en Sevilla en 1599 y murió en Madrid en 1660, pintor barroco, considerado uno de los pintores más relevantes dentro y fuera de España. Pero ahora voy a hablar de otros miedos. Por ejemplo, está el miedo que sentimos cuando vamos al cine, estamos viendo una película de terror, lo estamos pasando fatal, pero sabemos que es una ilusión, que es una fantasía, que en cuanto salgamos del cine se nos pasará, nos sentiremos aliviados e incluso bromeamos con los compañeros. Aquí tenéis otro cuadro que puede definir muy bien este miedo. Este cuadro es de Roy Fox Lichtenstein, pintor estadounidense de arte pop, conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Nació en 1923 y murió en 1997. Asentó su trabajo en una crítica social muy dura hacia el mundo contemporáneo. Pero existen más miedos. Mirad este otro cuadro. Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. En esta escena se representan los más variados sentimientos, el valor, la resignación, la desesperación y el miedo. Francisco de Goya nació en 1746 en Zaragoza y murió en Francia en 1820. Fue uno de los más grandes artistas de la historia, siempre innovador. Consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecían en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el expresionismo. Con este cuadro, el pintor quiso denunciar la barbarie de la guerra, la muerte sin sentido, la crueldad, la represión. Y ahora me gustaría seguir hablando de otros miedos. Los miedos silenciosos, los que tenemos en nuestro interior. ¿Qué me decís de estos miedos? Todos tenemos miedo, pero no todos tenemos las mismas respuestas. Voy a cruzar la calle, un coche me va a atropellar, me paro en seco y me salvo. O bien siento que alguien me persigue, mi reacción es correr y también me salvo. Yo misma estaba muerta de miedo
antes de empezar a hablar. Pero ¿y este miedo que te paraliza? Aquí tenéis este cuadro, El grito de Edvard Munch, en el que él parece pedir auxilio. Pintor noruego, nació en 1863 y muere en 1944, considerado como uno de los grandes del expresionismo y precursor del modernismo. Pinté este cuadro porque estaba cansado y enfermo. Las nubes se teñieron de rojo como la sangre. Sentí un grito de la naturaleza. Estaba solo, temblando de angustia. Esto lo dijo Munch sobre su obra. Este cuadro es un símbolo de la soledad y de la angustia de nuestro tiempo. Imaginad cuánto miedo estaba sintiendo Munch cuando pintó este cuadro. Bueno, tanto hablar de miedo, pero tal vez no lo parezca. Pero el miedo puede ser favorable. Las consecuencias del miedo sobre nosotros pueden ser muchas. El agobio, el estrés, el insomnio, la ansiedad, la baja autoestima, pérdida de la confianza, inseguridad y, como decía Bacon, agonía, amenaza, aislamiento. Pero el miedo también nos dice cuáles son nuestros límites. Nos hace crecer como personas, madurar y avanzar en la vida. Debemos aprender a no reprimir nuestras emociones, sino que debo enfrentarme a ellas. Por eso yo acabaría diciendo, la gestión emocional tiene como objeto la mejora de la vida y su fundamento básico es la aceptación de la realidad. Así que no tengáis miedo a tener miedo. Gracias. Y ahora doy paso a mi compañera Mila Vela, que os va a hablar de la ira. Buenas noches a todos. A mi pesar, por circunstancias personales, la ira me ha acompañado más veces de las que hubiera querido en mi vida. Y siempre he tenido ansia por encontrar la forma de entenderla y de saber gestionar la respuesta a esa ira, tanto cuando era yo la que la lanzaba o cuando la recibía. La ira es una emoción muy llamativa y, por lo tanto, muy fácil de percibir. Sin embargo, resulta también una emoción muy fácil de confundir y para quien la experimenta puede resultar difícil de comprender. Si algo o alguien traspasa los límites que nosotros mismos hemos establecido psicológicamente e interpretamos esta invasión como una agresión, ante la que tenemos capacidad de responder, reacciona con ira. Sentirse atacado físicamente también despierta la ira de forma muy común entre la mayoría de las personas, incluso entre infinidad de especies animales. La ira es una emoción muy básica, pero cuyo desarrollo cultural ha resultado complejo. Movimientos religiosos y morales han intentado reducir la presencia de esta emoción, siendo considerada pecado en Occidente, mientras en Oriente la describían como la forma más rápida de descender a los infiernos en vida. Es el grado de malestar que provoca. Y hablando de infiernos, es el momento de presentaros la primera obra donde podemos ver reflejada la emoción de la ira. Alexandre Cabanel, La emoción humana hecha obra. La obra del ángel caído es el cuadro de una historia o el cuadro de una emoción. El cuadro representa a Lucifer cuando es expulsado del paraíso. Lucifer fue el ángel que se rebeló contra Dios, convirtiéndose en el primer apóstata o caído mediante la separación y la renuncia. Según la creencia judio-cristiana, Lucifer habría sido la mano derecha de Dios en el momento de la creación, pero cegado por la ambición, decidió rebelarse y, en consecuencia, desencadenar una batalla en la que finalmente fue derrotado por el arcángel San Miguel. Se encuentra sobre piedra, parecía que ya sobre la tierra, lejos del cielo que se dirige detrás, lleno de ángeles de color azul que parecen volar, bailar, cantar, en un ambiente de calma y de paz. Lucifer
levanta ambos brazos y cubre parte de su rostro. ¿Esconde su rostro por vergüenza? Aunque tratase de esconderse, Cabanel logra retratar con firmeza su mirada. ¿Es odio? ¿Es rencor? ¿Es también soberbia y humillación? Es, sobre todo, ira. Prestad atención a los ojos rojizos, irados del ángel, del que cae una lágrima. En ellos también se ve la rabia, que siempre esconde algo de tristeza. La ira nace del temor, y este es un sentimiento de debilidad e inferioridad. Si se posee coraje o determinación, se tendrá cada vez menos temor y en consecuencia se sentirá menos frustrado y enojado. Si hay una emoción sobre la que debemos trabajar, esa es la ira. El objetivo es impedir que nos invada, induciéndonos a decir o hacer algo por impulso. Las consecuencias suelen ser muy dañinas y si adoptamos la costumbre de reaccionar agresivamente, con el tiempo el odio se apoderará también de nosotros. Una vida así se torna solitaria y amarga. Séneca decía, contra la ira, dilación, contundente. No hay mejor manera de eludir la ira que esperar antes de reaccionar. Por desgracia, muchas veces son los niños los que reciben la ira de personas que gestionan la respuesta de esta emoción de la forma más brutal y despiadada. Paso a presentar la segunda imagen. El título de esta obra es Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya y Lucientes. Es una de las pinturas al óleo sobre revoco que formaron parte de la decoración de los muros de la casa que Francisco de Goya adquirió en 1819, llamada la Quinta del Sordo. Pertenece a un periodo de intensa angustia personal del pintor. El uso que hizo la pintura como medio para desarrollar un discurso vinculado a los sentimientos personales fue algo innovador en su momento. Ahora nos vamos a centrar en la obra. La obra representa al Titán Crono o Saturno en la mitología romana, en el acto de devorar a uno de sus hijos. Si observamos atentamente, podemos apreciar cómo el desarrollo de la ira, en este caso, genera tal fuerza que llega a traspasar con sus propias manos a la presa y posteriormente devorarla. La sangre que vemos es la prueba de que la ira, cuando se desata, en la mayoría de las veces acarrea graves consecuencias. Esta es una de las pinturas más negras e impactantes que creo que hayamos podido observar nunca. Como negra es una cruda realidad, que por desgracia pasa algunas veces. La muerte de un niño en manos de uno de sus progenitores, a causa del odio, de una ira desmesurada y descontrolada. Por eso tenemos que poner todo de nuestra parte para hacerles entender a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo importante que es saber gestionar la respuesta de las emociones y muy especialmente de la ira. Con optimismo os digo que hay poemas escritos para este propósito. Algunas veces ocurre, cuando estoy muy enfadado, mis ojos brillan de rabia, los puños tengo apretados, doy puñetazos al aire y corro de lado a lado, grito, lloro, pataleo cuando estoy muy enfadado. No quiero ponerme así porque asusto a los demás y aprender a controlarme he prometido a mamá. Si se escriben poemas como este, y hay muchas escuelas, talleres de educación emocional, cuyo objetivo principal es enseñar a gestionar la respuesta de las emociones, miro el futuro con esperanza. Y termino con un poema escrito por el monje budista Thich Nhat Hanh, sobre el producto de la ira. Sostengo mi rostro entre mis manos. No, no estoy llorando. Sostengo mi rostro entre mis manos para mantener calmada mi tristeza. Dos manos que protegen, dos manos que nutren, dos manos que impiden que mi alma me deje sumido en la ira. Por favor, utilicemos nuestras manos para ayudar, para abrazar, para crear, para amar,
y nunca como instrumento de la ira para hacer daño. Y ahora, después de esta descripción tan dura, os dejo tomar un poco el aire para recibir con energía positiva una de las emociones más bonitas y contrarias a la ira, el éxtasis, por Antonio Repiso. Contradictoriamente cantando éxtasis, no, esta emoción me la como yo, pero es para demostrar simplemente que el éxtasis no es una droga discotequera, es una emoción tan natural y tan vital como las demás que han descrito mis compañeras. Para ayudaros a comprenderlo vamos a hacer un poquito de historia muy cortita. La historia ha justificado que desde nuestros ancestros, acuciados por el hambre y por la sed, siempre se han tomado algunas sustancias en las que se desconocían sus efectos alucinógenos. Pero llega la evolución de un momento en el que el ser humano evoluciona, como dice nuestro profesor, a un sesgo dualista de una inteligencia en que lo mismo es tan mala como positiva. Busca el bien como el mal. De esa forma, el hambre, la sed, nos ha empujado y nos sigue empujando a evolucionar, tanto que actualmente seleccionamos menús para comer. Y además para investigar y sintetizar sustancias beneficiosas, como la medicina, química industrial o en placebos comerciales. Por tanto, esa parte negativa de la inteligencia ha llegado a hacer de algunas sustancias efectos tan nocivos como esa droga de la droga éxtasis. Me vaya a permitir que me desahogue un poquito en cuanto a esto de la droga para que se quede bien aclarado. Que malditos sean los narcotraficantes que se enriquecen a costa de la salud de los demás. Y malditos los cómplices apoltronados en el silencio. Qué alivio me han entrado. Bien, vamos a centrarnos. Ha quedado bien claro que el éxtasis no es una droga, es una emoción tan natural. Si ha quedado alguna duda, más claro imposible. Y quien quiera seguir ahondando sobre todas las emociones que estamos aquí explicando, pues lo mismo. Aquí lo tenéis. Para eso tenéis nuestra escuela taller de educación emocional. Vamos a seguir con lo que nos ocupa, la emoción éxtasis, que ya hemos aclarado perfectísimamente que no es una droga discotequera. Mirad la proyección de mi cuadro. Lejos de compararse con las obras inmortales que han presentado mis compañeras, por lo menos es mi humilde aportación a la pintura y a las artes plásticas locales. Pero la vamos a utilizar para apoyar el razonamiento sobre éxtasis. Algunos que otra vez me han preguntado, Antonio, ¿tú por qué pintas a puntito? Pues muy fácil, verá. Vamos a ver sobre historia del arte. Cuando Claude Monet se implica en el impresionismo, toma tanto auge que llega otro, que también quiere aportar su parte, como fue Georges Seurat, en la que, independientemente de las pinceladas de luz que quiere el impresionismo, él quiere demostrar los efectos coloristas de unos colores sobre el otro, con lo cual quería hacer una ciencia del color, que terminó llamándose neoimpresionismo. Pues en este cuadro, en la que influyó mucho en mi aprendizaje cuando me dio por pintar, junto con mi Manolo León, resumo. Cuando pinto, juego a que el pigmento de cada pincelada mantenga su impronta.
diferente y ocupe su propio lugar en el lienzo, de manera que cada uno de los puntos y todos al unísono compongan una imagen. Tan fácil como que es convertir el lienzo en una partitura en la que cada nota tiene su tono, pero el saber dirigirla e interpretarla compone una sinfonía. En este caso sería una sinfonía de colores. Pero todas las artes plásticas, por muy bonitas que sean, no llegan a la categoría de arte si en sí no implican una respuesta emocional. Esta, así como las demás emociones, tiene su propia respuesta, que es la más intelectual y evolucionado, que ha conseguido superar la inconsciencia emocional. Es por lo que, si me he dado cuenta, es mi perfil. Bueno, no sé si lo he conseguido. Es mi perfil embutido en una nebulosa, inexpresivo, rodando en una imaginaria órbita donde además también me acompaña otra emoción, la de alivio, la que me entró antes cuando me hinché, que me exime de tensión. La tensión es más propia de todas las emociones, pero voy a procurar mantenerlo en tensión un poquito porque la próxima emoción a describir es la mejor de todas, pero no os la voy a desvelar para que estéis, por lo menos mantengáis la atención de la curiosidad. Aquí represento, como os dije antes, mi perfil embutido en una nebulosa que va girando, buscando, como los puntos, un lugar en la dimensión espacio-tiempo, donde ver mi ínfima participación en las cosas desconocidas y maravillosas de la creatividad universal. Es fácil. Por lo tanto, la emoción éxtasis es tan activa y motivante como todas las demás emociones vitales y naturales, con lo cual contradigo, o la emoción éxtasis contradice a quienes creen que en éxtasis es una secuela de una caída en la zona de confort. Nada de eso. La cara que tengo puesta ahí me recuerda cuando el maestro decía en la escuela: niño, deja de mirar las musarañas y esa cuenta en las lecciones. Nada de eso. La emoción en éxtasis se diferencia de las demás, en primer lugar, por trascender en su propio rescate emocional. Otra diferencia es en cuanto a su edad evolutiva. Todas las emociones, incluso éxtasis, nacieron al servicio de la supervivencia racional o irracional, al servicio de la vida. Por tanto, todas las emociones cuentan con millones de siglos, pero éxtasis, que nace a partir de que el ser humano se diferencia contra la del troglodita perdido en su antropología, con lo cual la hace más evolutiva, más espiritual. Así que desde que el ser humano tomó conciencia de su entorno socioafectivo en la naturaleza, comenzó a plantearse su relación con el universo, que le cegaba con la luz del día, pero tan clarividente en la oscuridad de la noche. O sea, hace como unos 100.000 años nada más. Eso sí, cumpliendo como emoción que es su finalidad primordial. ¿Para qué? Todo el mundo se pregunta el porqué de las emociones. Y las emociones, la principal interrogante que tienen no es el porqué, sino el para qué. Todas las emociones, como éxtasis, nos mueven a sobrevivir para evolucionar. Pero la emoción éxtasis, en lugar de movernos a un repliegue defensivo o a una expresiva apertura fisiológica que a veces resulta agresiva, nos enseñó a pilotar la aeronave de la subjetividad. Así que despega, cuando se ve en el cuadro de la totalidad, la imagen despega desde el planeta Tierra. Despega desde una plataforma que podemos llamar la realidad objetiva. Y el éxtasis nos puede elevar a la dimensión del surrealismo místico, donde buscar nuestro propio sí mismo.
Claro está que siguiendo, como todas las emociones, la hoja de ruta evolutiva hacia el futuro de la humanidad. Si os resulta difícil de entender, os lo vuelvo a recomendar. Y si no, inscribiros libremente en la Escuela de Educación Emocional. Un ejemplo es como cuando alguien suspira o involuntariamente se le rebala una lagrimilla, se dice normalmente como una frase hecha: ¡uy, se ha emocionado! Todas las emociones emocionan, por eso se llama, no simplemente porque se le caiga una lagrimilla. Ya hemos explicado todas mis compañeras en las características de cada una de las emociones. Y, por lo tanto, un llanto puede ser provocado por cualquiera de las emociones, como el llanto enrojecido por la ira, o para limpiar el lagrimal, o por la tristeza, que con lágrimas riega su desierto. ¿Y cómo no llorar de alegría cuando la emoción éxtasis nos hace partícipe de la creatividad? Cualquier motivo de llanto forma la misma cortina de lágrimas, pero en este caso es donde se esconde la emoción éxtasis, porque pretende aparentar mantenerse seca para evitar el resbalón, para no recaer en el primitivismo de las emociones más básicas, que es por lo que siempre va buscando las más cotas alturas. Pero si aprendemos a gestionar la energía emocional de éxtasis, imaginemos, podemos llegar al sol, incinerar pensamientos negativos y reciclarlo en fibra de sueño, en la revolución espiritual y mejorar nuestra vida. ¿Os parece difícil? La guía. Imaginad. Aquí voy a copiar algunos versos que todavía tengo en un poemario inédito que ya saldrá cuando mejor parezca. Con la energía emocional éxtasis podemos abrazarnos a un árbol y conversar con el susurro del viento entre sus ramas. O conectar sus raíces a nuestras raíces y libar la savia con la que alimentar el amor a la naturaleza. O imaginar que nuestra sangre forma parte del río de la vida. Y con esa sangre poder redimir nuestra conciencia negativa en el brillo de las estrellas que nos invitan a ilusionar el futuro que desconocemos, pero con la misma paciencia que intento solapar también en el cuadro. Sin embargo, la emoción éxtasis como emoción, que es, también obedece a un patrón desencadenante, ¿cómo no? En este caso, de origen interno para trascender del Homo sapiens, que dice la ciencia en la que estamos ahora, en la actualidad, al Homo espiritual, como un camino donde busca vivir, sobrevivir y, sobre todo, convivir hacia el nirvana del placer, que es lo que todo el mundo buscamos. Este camino que hemos compartido con el placer de toda vuestra asistencia, lo vamos a terminar con la emoción placer, de la mano de nuestra compañera Sari Dorado. Bueno, pues nos vamos a ir con la casi última imagen de la noche. El rapto de Psique. Su autor es William Adolphe, nacido en el siglo XIX en Francia. Su técnica era una técnica académica, eso significaba que era muy perfeccionista, que tenía mucha destreza y mucha habilidad. El cuadro describe un episodio mitológico. Psique era la hija menor de un rey de Anatolia, un rey terrenal, que había sido raptada por Eros, el famoso Cupido. En la imagen se ve a una joven llena de amor, llena de entrega, que tiene unas alas de mariposa. Eso significa que mediante el rapto ha conseguido la inmortalidad. El cuadro tiene una armonía cromática entre los azules, los púrpuras, los dorados
y tiene un aire entre irreal y melancólico. Pero, ¿qué emoción esconde esta imagen? La emoción del placer. El placer es una de las emociones más agradables. Está relacionada con la sensación, con la percepción sensorial, con la relajación facial. Los labios se entreabren. Si la emoción es muy fuerte, podemos llegar hasta gemir. Si es visual, los ojos se entrecierran. Si es auditiva, los cerramos para que la emoción sea más profundamente, más intensa. Aquí, en el cuadro, se ve que es ella la que tiene la emoción del placer en la cara. Tienes los labios entre una ligera sonrisa, los ojos cerrados para sentir más profundamente la emoción, ese abrazo que le da Eros. Está la mano que se ve ahí está flácida, está sintiendo los latidos de su corazón, está sintiendo un placer máximo a punto de llegar al éxtasis. La mano de él también tiene el placer de haber conseguido a su amada, porque ella no ve esto en un rapto, ve un gesto de amor. Y este es un placer íntimo, un placer donde no nos gusta que nos vean, aunque haya personas que les gusta que les vean, pero yo no me voy a meter en eso. Este es un placer donde nos gusta vivir y sentir en la privacidad, en la intimidad. Por cierto, la emoción del placer, a lo largo de la historia, culturalmente, lo mismo ha sido promovida que prohibida. Depende de los intereses que se querían conseguir con una cosa o con la otra. Nos vamos a la segunda y última imagen de la noche. Este cuadro se titula Ip, Ip, Hurra. Su autor es un dano noruego llamado Peder Severin. Es un cuadro impresionista y realista. Como veis, en la imagen se ve unos jóvenes que están pasando una jornada agradable, están comiendo, están bebiendo, tienen los brazos en alto en señal de brindis. Esta es una imagen que nos gusta hacer mucho aquí en el aula de la experiencia. Reunirnos, tomarnos nuestros cafés, nuestras tapitas y pasar una jornada agradable y placentera. Todos los personajes que hay en esta imagen, todos están identificados. Todos tienen nombre y apellidos. La niña pequeña que se ve ahí es hija de uno de los personajes que están ahí, y todos serán amigos, pintores y pintoras del autor. Este es un placer social, un placer donde nos gusta que nos vean, donde no nos importa que nos escuchen, que nos estamos pasándolo bien, donde no nos importa gemir, que nos escuchen gemir. ¿Quién de nosotros no ha probado un bocado exquisito y hemos dicho, ¡qué bueno está! Eso es placer. O cuando bebemos un buen vino o una cerveza fresquita, a ser posible Cruzcampo, ¿verdad, Fernández Sotelo, que andas por ahí? En este verano tan caluroso como hemos tenido, con esa calor tan horrorosa, una cerveza fresquita, que la probamos y hacemos, ¡ah! ¡Qué buena! Eso también es placer, y es placer social, como el que está en ese cuadro. Y yo espero que para todos los que estáis ahí haya sido un placer escuchar a todas mis compañeras y a mi compañero Antonio de hablar de las emociones. Porque para nosotros hablar de las emociones en el arte ha sido un placer investigar, indagar, buscar, arañar hasta encontrar en cada imagen del arte las emociones. Y es un verdadero placer pertenecer a esta escuela de educación emocional. Sin nada más yo me despido y les dejo con el artífice de esta historia.
Ahora el examen. Tiene una sola pregunta. ¿Os ha gustado? Estáis todos aprobados. Quiero que tengáis en cuenta una cosa que puede no parecer verdad, pero lo es. Los textos son suyos. Las imágenes las escogieron ellos. Esto es el resultado de un entretenimiento de verano. Cuando nos quedamos sin martes para quedar juntos y seguir hablando de emociones y seguir aprendiendo, se nos ocurrió, oye, ¿y si cogemos imágenes? Repiso, tuvo la primera idea. Color, vamos. Claro, tenía el cuadro ya preparado, sabíamos a lo que iba. Pero la idea la cogimos y dijimos, oye, ¿y si montamos un concursito? Cada semana, quien quiera, voluntariamente, como hacemos siempre las cosas en la escuela, ponemos una imagen y votamos a ver qué imagen ha conectado mejor con la emoción que queremos describir. Y algunas personas, Chari Dorado, por ejemplo, se lo tomaron muy en serio. Dijeron que hay 16 emociones, 16 imágenes me voy a buscar, una para cada emoción. Otras personas también le cogieron el testigo y entonces empezó a subir el nivel. Y se empezaron a poner cada vez imágenes más potentes, cuadros más bonitos. Todos empezamos a decir, ¿cómo estaba esto, no? ¿A dónde nos está llevando? Y a mitad de verano ya sabíamos que teníamos algo muy bonito y queríamos compartirlo. Y hoy ha sido la oportunidad de poder compartir con tantísimas personas como nos estáis acompañando un poquito de lo que hacemos en esa escuela de educación emocional. Todo no ha dejado de ser, como lo comentamos en la presentación que hicimos recientemente, una excusa para seguir viéndonos y hablando, porque las clases del aula de la experiencia nos sabían a poco y teníamos ganas de hacer un poquito más. Como ya se os ha dicho aquí, estáis todos invitados a acompañarnos y más ahora que podemos disfrutar de la nueva sede de la Asociación del Aula de la Experiencia, que con el trabajo que se ha hecho ha quedado tan bonita y estamos allí tan cómodos en un entorno tan bueno. Como comentaba hace poco en una publicación, el que me encanta cuando se aprovechan edificios que otra gente tiraría abajo y que se les pueda dar una segunda vida y que se haga sobre todo para dinamizar la cultura. Hoy estamos aquí, que nos han dejado cerrando la Feria del Libro, ya con la puerta cerrada, me imagino que los estarán recogiendo ya. Yo no sé para qué has enseñado tanto el libro, Antonio, si ahora no lo va a poder comprar nadie. Tanto hacerme publicidad y venga con el spam, pero ya están todos los puestos cerrados. Sí, ya, y en todos lados. Pero bueno, a ver si algunos lo leéis también, ¿no? Que yo veo aquí mucha gente con el libro, pero luego que se lo hayan leído, yo lo sigo diciendo. Son 500 páginas sin dibujo, eso. Pero independientemente de eso, cuando estamos en la escuela y lo comentamos y lo hablamos, y ahora lo cogen ellas y se preparan estos textos y lo investigan y me enseñan a mí, porque yo aprendo y sigo aprendiendo en cada martes que quedamos para seguir hablando de emociones, pues con todo este trabajo yo creo que estamos creciendo mucho. Y estaremos hartos de decirlo. Y aquí tenemos a David Blanco, que ayer nos recordaba que el aula de la experiencia ayer cumplía 10 años. Y eso es un motivo de enorme celebración. Y yo no me puedo sentir más agradecido de formar parte de esto. Porque estamos hartos de decirlo todos los que os vemos. Sois los principales dinamizadores culturales de este pueblo. Por mal que les pese a otros, sois los que siempre estáis, sois los que siempre participáis. Y esto es el ejemplo. Aquí no se ha venido a escucharme a mí, aquí se ha venido a escucharos a vosotros, al trabajo que habéis hecho y a que lo compartáis. Aquí ha habido personas que han hablado por primera vez en público, que es otra de las cosas que yo valoro muchísimo. Porque hay personas que siempre estamos ahí, se nos está escuchando y ya estarán aburridos de nosotros. Pero hay personas que, aunque nos sorprendamos de, oye, María, ya lo sigue diciendo mucho, a mí me pregunta, oye, ¿todavía estás por aquí? Y los que piensa seguir, pues que te veamos así de bien, aunque sea con esos nervios como los que has tenido hoy. Y Chari, que también sé que le cuesta muchísimo, que cuando dábamos hace un año me decía, es que a mí me da mucho miedo de ponerme en público y de levantarme a hablar, y no preguntaba en clase y me esperaba a la salida porque no quería preguntar delante de los demás. Y hoy ha hecho lo que ha hecho. Y esta mañana, y esto no es broma, y esta mañana, hablando con una persona a la que yo respeto muchísimo y de la que he aprendido mucho, me decía algo, hablando de política, que es algo que me encanta también, pero me decía algo, y yo le hablábamos, y él me amenazaba, porque el fascismo sigue ahí, y yo, pero entonces,
Y yo que siempre busco la parte productiva y frente al fascismo, ¿qué se hace entonces? Frente a esa amenaza, porque a mí siempre me gusta centrarme en lo que se puede hacer. Y él me decía, darle poder al pueblo. Y el poder está en la voz. Y el poder está en que todos tengamos nuestra propia voz y que seamos capaces de ponernos aquí y de hablar desde lo que sentimos y de compartir lo que somos y no lo que quieren que seamos. Así que muchas gracias a todos los que me estáis acompañando en esto, no me extiendo más. Tenemos una noche de domingo por delante, aunque quede poco, para seguir disfrutándola. Estaré encantado de veros a todos. Estáis todos invitados el martes a la sede de la Asociación del Aula de la Experiencia para continuar hablando de la alegría, creo que fue lo que nos quedamos el último día. Vamos a seguir con la alegría y después más emociones y después seguiremos investigando. Y muchas gracias a todos. Creo que me toca decir que queda clausurada la 5ª edición de la Feria del Libro, cada vez más potente, cada vez más enorme y en gran parte gracias a el gran dinamizador cultural de los palacios, el Aula de la Experiencia.